Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que un protón que parte del reposo se acelera mediante una diferencia de potencial de 5 kV. Seguidamente entra en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme perpendicular a su velocidad y nos dicen que si el radio de giro al pasar o penetrar en este campo magnético es de 0,05 metros, que determinemos el valor del módulo del campo magnético. En realidad lo que estamos viendo es un espectrómetro de masa, el funcionamiento. Debemos de recordar que el primer paso lo que hacíamos era acelerar las partículas, en este caso al tratarse de una partícula con carga, cuando una partícula con carga entra en una zona en la que hay un campo eléctrico, nosotros debemos de recordar que sobre esta partícula actúa una fuerza eléctrica. En este caso la fuerza eléctrica tenía la misma dirección y en este caso por tener carga positiva el mismo sentido que el campo eléctrico. Esto hace que aumente su velocidad y como consecuencia pues nosotros lo que sabemos es que con esta diferencia de potencial vamos a aumentar su velocidad. Como solo está actuando una fuerza, esta fuerza es conservativa y no hay otras porque no nos la especifican, nosotros podemos establecer el principio de conservación de la energía mecánica, de forma que nosotros podemos establecer que el aumento de energía cinética que estará experimentando es consecuencia de la disminución de la energía potencial eléctrica. Así, de esta forma, nosotros planteábamos cómo determinar, pues en términos del potencial eléctrico, cómo determinar la velocidad final que tiene el electrón, suponiendo que partimos del reposo. Si partimos del reposo, su velocidad inicial será 0 y tenemos que recordar que las cargas positivas siempre se desplazaban hacia zonas de menor potencial. De esta forma, fijaros que al ser un potencial de 5000 kV, obviamente menos 5000 kV, menos con menos va a salir más y por tanto el proceso es espontáneo. Y nosotros al sustituir pues el valor de la rapidez pues tiene sentido, puesto que todos los números dentro de la raíz nos aparecen positivos. Así, la velocidad final que adquiere este protón al pasar por este campo eléctrico es de 9,7 por 10 elevado a 5 metros por segundo. A partir de aquí pues nosotros vemos que va a entrar con un campo magnético. En este caso el campo magnético sale del plano, fijaros cómo lo pintamos con círculos, va saliendo hacia afuera y bueno, pues debemos de recordar que según la ley de Lorentz, cuando una carga se mueve en el seno de un campo magnético, pues también experimenta una fuerza y esta fuerza va a venir reflejada por el producto vectorial del vector velocidad por el campo magnético y multiplicado por la carga, en este caso la carga del protón. ¿Qué ocurre? Pues que al tratarse de un producto vectorial, la fuerza magnética va a ser perpendicular al plano que formen estos dos. Y debemos de ver que como el vector velocidad va hacia abajo y el vector campo va saliendo, fijaros qué cosa más curiosa, al tratarse de una carga positiva, la fuerza magnética la vamos a poder determinar siguiendo la regla de la mano derecha. Primer dedo para la velocidad, segundo dedo para el vector campo y dejamos el pulgar para la fuerza magnética, de forma que como podemos ver la fuerza magnética lo que va haciendo es cambiar la dirección del vector velocidad. De esta forma, ahí está, nuestro vector velocidad va a describir una trayectoria circular que va a ser directamente proporcional pues al valor de la velocidad, del campo magnético y por supuesto de su masa, que es la parte que nos interesa a la hora de determinar el funcionamiento de un espectrómetro de masa. Fijaros que en este caso, como el vector fuerza magnética es responsable simplemente de cambiar la trayectoria, pues nosotros diremos que el vector fuerza magnética es responsable de la aceleración normal. Sustituimos la aceleración normal en términos de la rapidez al cuadrado partido el radio. A partir de aquí reducimos expresiones quitándonos una de la rapidez y nosotros podemos, teniendo en cuenta que conocemos el radio, conocemos la rapidez, conocemos la masa de la partícula, pues simplemente determinar
la intensidad del campo magnético, que en este caso tiene que ser de 0,206 tesla. Como también nos piden determinar el periodo de este movimiento, pues por tratarse de un movimiento circular y uniforme, el periodo que era el tiempo en describir una circunferencia completa, bueno, pues en vez de términos de velocidad angular lo expresamos en términos de rapidez, y fijaros que es el espacio recorrido al describir la longitud de la circunferencia, y aquí nosotros tenemos la rapidez de este protón, y de esta forma llegamos a que el periodo es igual a 3,24 por 10 elevado a menos 7 segundos.